Articular cine, política y educación para debatir y formular colectivamente políticas de género y educación sexual integral. Es la propuesta del proyecto de extensión Cuerpos, Géneros y Sexualidades desde las miradas del cine. El mismo apunta a trabajar desde el feminismo y la disidencia sexual con docentes y estudiantes, la mayoría de ellos jóvenes de diferentes escuelas de la ciudad de Paraná. Las intervenciones vinculan acciones de educación sexual integral, prácticas de cuidado de sí y formación de la sensibilidad. ¿Sensibilidad a qué? Al dolor y las formas del daño, a las diferencias en las que nos reconocemos y a los derechos que habilitan otras vidas posibles. Contanos cuándo comenzó el proyecto y en qué contexto de emergencia. Bueno, el proyecto Cuerpos, Géneros y Sexualidades desde las miradas del cine comenzó en mayo de 2016. Tiene un subtítulo que es bastante largo y que es Educación de la Sensibilidad, ESI y Cuidado de Sí en la formación de estudiantes de escuelas paranaenses. Y el contexto de emergencia tiene que ver con pensar integralmente las prácticas en la universidad pública, porque en paralelo al proyecto de extensión propusimos un proyecto de investigación y acciones de docencia vinculadas a la ESI. El proyecto de investigación que estamos desarrollando en paralelo con las actividades de extensión se llama Cuerpos, Géneros y Sexualidades en la Escuela y lo dirige Alicia Naput. Y el contexto de emergencia tuvo que ver con varios factores que se vinculan con nuestros trayectos en la facultad, con la necesidad de contaminar lo que hacemos afuera y adentro de la facultad y un poco también de trastocar los límites entre la política y la educación, la sexualidad y el conocimiento, lo personal y lo colectivo, ¿no? Porque los proyectos en realidad son uno solo, porque, como te digo, tiene que ver con una concepción integral de cómo pensar el conocimiento, la producción de conocimientos y la producción de saberes en la universidad como formas de intervención en común y como formas de intervención crítica directa en el mundo. Entonces, conformamos un equipo como muy copado porque está integrado por docentes y estudiantes de las dos carreras, de comunicación y de educación, pero también está integrado por somos activistas feministas y LGBTI. Convocamos también a realizadores audiovisuales y a gestores y actores y actrices culturales de la ciudad, pensando en generar un espacio abierto, heterogéneo, que dé lugar a una multiplicidad de voces, porque nos interesaba desde el proyecto romper algunas formas de desigualdad y jerarquía que la propia universidad y la propia academia produce y pensar estas contaminaciones, ¿no? Entre lo personal, el modo en que uno pone el cuerpo y el modo en que uno produce colectivamente formas críticas y formas no normativas y miradas feministas del conocimiento. De hecho, fue fundamental para nosotros la transformación que produjeron los movimientos sociosexuales en el país en los últimos años, transformaciones en las tramas normativas, en las escenas culturales y políticas nacionales y latinoamericanas y mundiales. Transformaciones que se produjeron un poco al margen y por fuera de la academia, ¿no? Y nuestra pregunta central, nuestra pregunta epistémica y política central era cómo es que la academia va un paso atrás de estas transformaciones en términos de igualdad de género, de justicia sexual. ¿Y por qué la academia sigue pensando como imposible, como inimaginable, introducir estudios gay lésbicos? También aparece como utópico que las trabas, las personas trans tomen clases o den clases o investiguen o hagan acciones de extensión. Del mismo modo que el feminismo, con una tremenda historia, todavía es pensado como un saber de minorías y para minorías, ¿no es cierto? Entonces,
estos movimientos y estos saberes al margen de la academia que transformaron los modos de pensar la política y los modos de pensar el cuerpo, la subjetividad y los derechos, es decir, que transformaron la totalidad de la vida social y colectiva, en la academia todavía son pensados como saberes para minorías o cuestiones de minorías, ¿no es cierto? Y esta marginalización también tuvo que ver, o explica de algún modo, una ausencia y un vacío que había en la Facultad de Ciencias de la Educación, porque los proyectos se formulan a 10 años de sancionada la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. Después de 10 años de sancionada la ley, una ley que nosotros considerábamos prioritaria a nivel nacional y que está en las agendas más urgentes de todos los movimientos populares, no tenía un desarrollo de proyectos sostenidos y una política institucional concreta y real en la facultad. Entonces, formular estos proyectos tenía que ver con vencer estas resistencias y estas formas de marginación de ciertos saberes, repensar la universidad pública, repensar el modo en que nosotras defendemos la universidad pública, no solo a partir de los ataques neoliberales que restringen la posibilidad de acceso a la universidad, sino también, como te decía, las propias formas de autorrestricción de clase. El proyecto Cuerpos, Géneros y Sexualidades desde las miradas del cine conecta varias líneas de trabajo, entre ellas acciones de investigación sobre el vínculo entre las formas de ejercer la educación sexual integral y las políticas de educación sexual en la provincia de Entre Ríos. Participan la Escuela Guadalupe, Escuela Neuquén, Escuela Normal, Escuela Quirós, Escuela López Jordán, todas de Paraná. Hay un desafío entonces y un trabajo de deconstrucción al interior mismo de la academia en torno a estos sentidos, ¿no? En el proyecto. Sí, porque la ESI se vincula con la totalidad de los espacios educativos y de las formas y de las prácticas de educación, ¿no? Se vincula con la escuela, se vincula con los institutos de formación docente y se vincula con la universidad, porque una de las formas, digamos, de producir regulaciones normativas y regulaciones discriminatorias en términos de género y en términos sexuales, ¿no?, se producen en los ámbitos y las comunidades y las prácticas educativas. Bien, y eligen al cine para hablar del cuerpo, la sensibilidad y la educación sexual. ¿Por qué este género, este formato? Bueno, porque nosotras decimos que el cine infecta históricamente nuestras maneras colectivas de percibir y de actuar en el mundo. Es decir, que nosotras pensamos el cine, lo cinematográfico como inscripto en lo biográfico y viceversa, ¿no? Las feministas hablamos del cine como una tecnología de género, es decir, lo pensamos como, en términos, digamos, Foucaultianos, como una tecnología al mismo tiempo biopolítica y micropolítica. Biopolítica porque produce estéticas de la vida compartida, y micropolítica porque estas estéticas nos las apropiamos, digamos, y dan lugar a nuestros procesos compartidos de subjetivación. De hecho, pensamos que la visualidad y la imagen es una forma de regular las significaciones que le atribuimos a la subjetividad, y también es una forma de normalizar las corporalidades por vía de su representación, ¿no es cierto? Los pibes y las pibas conocen muy bien el modo en que sus cuerpos son expuestos a la repetición estereotipada de imágenes que los criminalizan, los convierten en causas de problemas, o bien los transforman en víctimas que no pueden hablar de lo que les pasa, y entonces un adulto o una autoridad profesional habla en nombre de ellos y ellas. Así que el cine, nosotros proponemos como reapropiarnos de este artefacto cultural tan potente para desaprender las maneras normativas y heterosexistas de inscribirnos obligatoriamente en estas formas desigualantes del género, ¿no es cierto? Y también retomamos una consigna que tira Perlonger, que es mirar lo desmirado, ver contra la evidencia, es decir, utilizar el cine no como una forma, digamos,
o sea, para hablar del género y la sexualidad, como vos decís, y de la sensibilidad, pero no como una forma temática o ilustrativa que se usa, que es un procedimiento bastante común en los ámbitos educativos, que se usa la imagen para ilustrar lo que ya se sabe o para ejemplificar lo que la autoridad del saber está diciendo. Para nosotras se trata de hacer un juego, de faltarle respeto a ese procedimiento y de tratar de usar el cine como una forma de desaprender, digamos, una forma bueno, el cine tiene esa potencia de hacer irrumpir lo extraordinario que subyace al ordinario, aquello que lo que entendemos como evidente silencia o invisibiliza. Entonces, como el cine como da vuelta, decimos, la urdimbre de las significaciones sociales que atribuimos al cuerpo, a las comunidades, a la subjetividad, ¿no es cierto? Y porque así como el Estado, el capital intentan quitarnos nuestro derecho al territorio, los recursos naturales, la autonomía sobre los cuerpos, del mismo modo el capital y el Estado intentan quitarnos estas formas de expresión, ¿no es cierto? Estos modos de producir cultura, ¿no? Y lo que sucede cuando nos apropiamos, cuando tomamos por asalto estos espacios de expresión, es realmente muy potente porque tiene que ver con cómo excedemos, transgredimos estas imágenes estereotipadas que producen desigualdad y violencia sobre nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un poco el cine es como... Además el cine dialoga con una multiplicidad de lenguajes que nos permite a nosotras, además de invitar y de ver materiales audiovisuales, convocar a poetas, convocar a la literatura, convocar a la historia, convocar las narrativas biográficas y comunitarias que se ponen en diálogo, digamos, con todos estos lenguajes. Entonces el cine es como una máquina como de destrucción de la realidad. El cine fue revolucionario en el momento de su emergencia y pensamos que sigue guardando esa potencia de subversión y de revolución, ¿no es cierto?, de los órdenes de desigualdad y también porque es una forma de inventar colectivamente el cuerpo, las relaciones sociales, los modos de querernos, las emociones. Entonces el cine es como algo... Además amamos el cine, somos cinéfilas y El cordón está intacto. Del borde de la media sobresale algo de carne corrupta, el velamen de un hueso a la soledad acostumbrado. Una ligera línea en el zapato recuerda el jardín de aquella tarde, la alambrada, el cuerpo que volaba, un grito, el penúltimo zarpazo.
El cuero ha cerrado sus ojales y en la tersura áspera de la capellada, la vela es una lenta mariposa inacabable. Las madres saben que ese pie es de un hijo y oran y recuerdan escarpines y todos los zapatos. Afuera se oye un murmullo de motores. La vida civil, la llegada del otoño en plena calle. Sobre la mesa, la sombra del pie se estira y se encoge ante el perfume del mar que entreabre la ventana. El pie occipital, el zapato del desierto, sabe que el cordón está intacto. El ritual es exiguo, el jadeo de la vela, la mirada de las madres arrugadas sobre sus faldas. Todo está en orden. El horario de los trenes suburbanos, las palomas que sobrevuelan las estatuas. Afuera se oye un murmullo de motores, el redoble de este zapato que nos mira, el eco de una generación deshabitada. Pablo, hoy conversábamos acerca de, tiraste algunas puntas, algunas aristas para conversar o para profundizar en la investigación. Me quedé pensando sobre el tema del fútbol para todos. Sí. ¿Sí? Hablaste desde estudiarlo por fuera de una mirada porteña. Desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, ¿cómo podemos observar esta postura? Mira, lo que yo propuse en la charla era que Fútbol para Todos merecía mucho más análisis que el que mereció. Hasta donde yo sé, una sola persona escribió sobre Fútbol para Todos, el verdadero Vivancho de la República, y fui yo. Y lo hice tanto en publicaciones académicas y no académicas, periodísticas y no periodísticas. Y apenas lo que tuve fue una respuesta un poco airada de algunos sectores kirchneristas radicalizados más bien, que cuestionaban el enfoque. Y mi argumento es, hay que analizar la experiencia, hay que analizarla de manera crítica, no celebratoria, digamos. Algo debe haber pasado para que la experiencia haya terminado y que, por ejemplo, no se escuchen demasiadas voces en contra de su finalización. Digo, a ver, con poca gente hemos tratado de proponer boicots al fin de Fútbol para Todos, a que nadie pague los abonos, etc. Quiero decir, algo hay que hacer con eso en términos de crítica, en la idea de que la crítica a vos lo que te permite es hacer las cosas mejor. Mis planteos eran muy variados, enunciativos, retóricos, etcétera, etcétera. Había uno clave que me parecía obvio, que era la cuestión de género, y hace 2 años un colega en Misiones me dijo: ¿alguna vez escuchaste un relator que hable en otra cosa que no sea en porteño? Y ahí me cayó esa ficha. Digo, a ver, ¿y cómo debiera ser leer el fenómeno del fútbol, lo que fue la experiencia de Fútbol para Todos, desde perspectivas no porteñocéntricas, cuando el fútbol es un espacio fundamentalmente federal? Y esto también lo he escrito, el fútbol es la locomotora que fue produciendo ciertos cambios tecnológicos
en la televisión argentina. El fútbol inaugura la televisión argentina en 1951, inaugura el color por el Mundial en el 78 y luego la instauración del color en el 79, inaugura el cable y el pay-per-view. Es decir, la multiplicación del cable en todo el territorio tenía que ver justamente con el poco acceso que había a una televisión metropolitana que te transmitía el fútbol, siendo el fútbol un, entre comillas, patrimonio cultural federal. Entonces, todo esto ameritaría algún tipo de investigación sobre, bueno, ¿y qué significó fútbol para todos, para los públicos del interior de la Argentina, ¿no es cierto? Lo que le compete a Entre Ríos es lo mismo que le compete a Catamarca, a Jujuy porque inclusive en Entre Ríos tenían el caso de equipos locales jugando en ese fútbol de primera, ¿no es cierto? Entonces, es que a mí me parece hasta obvia la pregunta por cómo se relata un espectáculo local, digamos, en un nivel nacional. ¿Quiénes son los que tienen derecho a hablar? ¿Cómo hablan ese espectáculo? Esa sería la pregunta básica. Y cuando los actores adquieren derecho para hablar por otros también, me parece. Por claro, ahí, en el sentido de lo discursivo, pensábamos que la ley del offside es igual en todos lados, pero ¿por qué Patronato merecía cierto, Patronato como el equipo de la provincia, merecía cierto espacio y no, por ejemplo, no hablemos de River y Boca, pero hagamos mención a Olimpo de Bahía Blanca? También podríamos hablar de River y Boca, digamos, ¿no? Pero yo la crítica del riverboquismo hace 25 años que la sostengo. Ese riverboquismo que organiza toda la agenda y todo el discurso, ¿no? Pero, a ver, no digo esto de transformar el relato en el relato partidista, ¿no? Ese caso extremo de ese relator famoso de Gimnasia de Grima de la Plata, que es un salvaje con micrófono. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, se ve igual de la misma manera, significa lo mismo en todos los lugares. Es que no hay otra manera de hablar y de contar aquello que está ocurriendo. El fútbol teóricamente es un lenguaje universal, pero resulta que es un lenguaje universal que se habla de maneras distintas en todos lados. Y después la otra cuestión es la cuestión del acceso. La otra cuestión que yo me pregunto y que nadie sabe, porque nadie se dedicó a estudiarla, es la cuestión del acceso. ¿Cómo se accedía? Mediante el cable, mediante la TDA, mediante una antena de aire. Esto es, una de las críticas, yo no la hice porque no tengo los datos para hacerla, porque una de las críticas que se hacía era que el acceso por aire a Fútbol para Todos en realidad estaba restringido por el dato de que vos al aire necesitas acceder con otra tecnología, sea el satélite o sea el cable, porque en general el sistema de repetidoras no te permite la transmisión era el viejo problema que inauguró el cable hace 30 años. Había surgido como alternativa el TDA, ¿no? Pero yo no tengo el dato de cuánto llegó a cubrir realmente el TDA en términos generales del territorio nacional y en términos particulares provincia por provincia. Entonces, ¿cómo fue la distribución del TDA en la provincia, en particular con relación al acceso al fútbol? Entonces, si vos no tenías TDA, tenías que pagar un cable para acceder a aquello que teóricamente era gratuito. Entonces, bueno, esa pregunta es algo, espero que alguien me la conteste alguna vez. Yo me quedé pensando en la idea del acceso, hoy la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, artículo 77 hasta el 80, y habla del acceso al espectáculo como partiendo desde una idea del interés general del espectáculo. ¿Eso contradice el actual acuerdo entre AFA y las empresas Turner y Fox, o cómo se podría abordar? Sí, en parte. A ver, ahí hay un nudo muy interesante, sobre esto también escrito. Sí me faltan los números de los artículos, pero digamos, esta cuestión de el interés de evento general, declarado de evento general que obligaba a la transmisión gratuita, entre comillas, o al menos por aire, tiene viejos antecedentes. En el caso local es la ley todavía vigente, hasta que a alguien se le ocurra derogarla, la ley del año 2000 que obligó a la transmisión por aire de los partidos de la selección argentina de fútbol. Nadie recuerda que en ese momento los derechos de la Copa del 2002 los tenía DirecTV y que entonces íbamos a asistir al primer mundial transmitido por codificado. La ley del 2000 impidió eso y tiene que ver también con experiencia europea. Los primeros fueron los ingleses los que inventaron la excusa de las joyas de la corona. Los tipos dijeron, hay una serie de eventos deportivos que son patrimonio cultural público. ¿Qué había pasado? Casi todos los tenía Sky TV, los inventores de la nueva televisación codificada, allá por el 99, ¿no? 89. Y entonces sacan la resolución que luego la
la Comunidad Europea toma como propia, según la cual cada televisora nacional tenía el derecho de estipular una lista de eventos que tenían que ser considerados de patrimonio público. Esos eventos, eventos de tipo cultural, normalmente eran deportivos, fundamentalmente eran deportivos. Sobre eso se basa el artículo, creo que es el 76, que exige la realización de audiencias públicas para listar esos eventos. El kirchnerismo lo hace en el 2009 y crea el programa Deporte para Todos, que, basado sobre el éxito de Fútbol para Todos, el éxito político de Fútbol para Todos, no tuvo resistencia por parte de Fox, ESPN o TIC. Claro, se dieron cuenta que no tenía sentido resistir cuando ya había fracasado la resistencia a Fútbol para Todos. Cuando uno analiza la lista de 2 eventos que se estipularon como de transmisión obligatoria, ahí encuentra sutilezas y contradicciones. Por un lado, casi todos los deportes son masculinos. No se le presta atención a los deportes femeninos, salvo el que en ese momento ya era el deporte más exitoso de la Argentina, que era el hockey sobre césped. En segundo lugar, que aunque se estipulaba la lista, esa lista no se cumplía. A través de los años uno podía ver que había una serie de eventos en los cuales participaban representaciones deportivas argentinas que no pasaban al aire, sino que seguían confinadas al cable. Un caso es, por ejemplo, el hockey sobre patines. La respuesta frente a eso puede ser, bueno, eso no es un deporte nacional, sino que es un deporte sanjuanino. Pero hasta donde yo sé, los jugadores siguen jugando con una camiseta que remeda la bandera, digamos, ¿no es cierto? Y así podríamos seguir. Por ejemplo, el handball no pasó al aire, el handball siguió confinado en la pantalla del cable. Ahí está donde aparece este argumento que puse en la charla, que sería apareciendo la lógica de la audiencia. Entonces, la lógica patrimonialista, por un lado, que establecía que todo eso era patrimonio cultural popular nacional, y la lógica de mercado que decía, sí, está bárbaro, pero lo que tiene audiencia lo transmitimos, lo que no tiene audiencia que se encargue el cable. Con las modificaciones de los últimos 2 años vamos en un sendero, por supuesto, mucho peor. Esto es, no se ha revisado nueva audiencia pública para dictaminar la lista de eventos, y por supuesto ya nadie se anima a defender públicamente el hecho de que el fútbol pueda ser considerado patrimonio cultural nacional. Queda salvo la selección, y creo que queda salvo porque lo que está vigente es esa ley del año 2000. O sea, no se puede privatizar esa transmisión porque estaría en contradicción con una ley federal, cuya derogación sería un escándalo de proporciones, digamos, ¿no es cierto? Creo que ahí la respuesta del público, que ha sido tan tibia respecto de la defensa del fútbol para todos, se volvería un poco más enfática. Pero el panorama, por supuesto, es muy... O sea, la idea es que, según las autoridades del sistema de medios en este momento, no hay patrimonialización. Entonces, ninguno de estos eventos puede ser considerado patrimonio cultural nacional, y mucho menos popular, palabra que ha sido borrada del vocabulario, sino que son simplemente mercancías sujetas a las leyes del mercado. Lamentablemente vamos en esa dirección. Yo pensaba en el sentido recordaba, ¿no?, también el hecho del aguante. Sí. ¿Hay un aguante a través de la televisión o a través de la televisación del espectáculo, o es únicamente en cuanto al campo de juego? No. Pensaba, por ejemplo, yo pensaba, ver a Patronato hoy fuera de la ciudad, fuera del Grela, es algo complicado. Entonces, claro, ¿cómo, si no tenés la posibilidad de acceder al cable y posteriormente al abono a partir del mes que viene? Pero, a ver, ahí se nos mezclan los tantos. El aguante es una lógica que organiza una serie de prácticas. Esas prácticas pueden ser muy diversas. Una práctica es la práctica del hincha. La práctica del hincha, que un hincha sostenga que tiene aguante, implica, por ejemplo, acompañar a su equipo donde sea. Y a mí me sigue pareciendo prioritario esa práctica del espectador, digamos, ¿no?, antes que del televidente. Me parece mucho más importante reivindicar el derecho democrático del espectador a seguir a su equipo donde quiera, y no que tenga prohibido el acceso a un estadio simplemente porque es visitante, ¿no? El Estado en este momento no te garantiza ni el derecho a verlo por la tele, ni el derecho a ir a la cancha para ver a tu equipo, por un lado. Pero por otro lado, como yo entiendo el aguante no como una práctica, sino como una lógica que organiza prácticas, siempre me ha preocupado mucho el tema de que esa lógica te organiza el discurso del periodista. Es decir, el periodista también es una fierita con aguante. A partir de lo cual organiza toda una serie de lenguajes que lo único que hacen es reproducir esta lógica. No estoy diciendo que con esto que el periodismo deportivo sea culpable de la violencia en el deporte, sino que es cómplice, por decirlo de alguna manera.
El ejemplo que siempre cito es el ejemplo del año 2000, no me acuerdo cuánto, o sea, el día que River desciende a la B. Pocos días antes, un grupo de hinchas de River va y pone en la concentración River a ganar o morir. Inmediatamente el espectro de la prensa se horroriza y dice, no, de ninguna manera, esto no es ganar o morir, no es cuestión de vida o muerte. Muy bien. Se transmite el partido, va ganando River, empata Belgrano, y entonces el relator dice, ahora River sale a ganar o morir. Todo eso, ahí lo que quedaba claro, con el agravante de que ese relator era un relator del Estado argentino, porque era fútbol para todos, con lo cual este lenguaje que estoy cuestionando había pasado a ser un lenguaje estatal. El Estado argentino decía, por la boca de un locutor decía, el fútbol es cosa de vida o muerte. Pero además de que el Estado no ejerce la racionalidad mínima de hacerle pensar a sus periodistas lo que están diciendo cuando lo dicen, la lógica de todos los periodistas es participo de un sistema de metáforas, un sistema de pensamiento que está organizado por la lógica del aguante. No hay periodista deportivo que, por más que te diga que la violencia es cosa inadaptados, no piense que hay que ser macho, hay que poner huevos, hay que romperle el orto al otro, hay que ganar o morir, hay que dejar la vida. Entonces, como piensan eso, hablan ese lenguaje. Ahí es donde tenés la lógica del aguante metida en el lenguaje de los medios. Sencillamente los medios, y el periodismo deportivo, por supuesto, participa de ese lenguaje. Entonces, por eso diferencio, me parece, te diría que me parece menos grave el hincha que se desvive por acompañar a su equipo, lo cual es un derecho democrático. En el momento que quiere matar a otro ya estamos en problema, ¿no es cierto? Pero es un derecho democrático el acompañar a tu equipo, es una tradición argentina la de acompañar a tu equipo. Me parece mucho menos grave que ese mundo del periodismo deportivo que está organizado por estas metáforas, por esta lógica, por estas concepciones. La cárcel de Coronda, llamada Instituto Correccional Modelo Unidad 1, ubicado en la población santafesina de Coronda, fue uno de los centros de detención de presos políticos más importantes de la región durante la última dictadura cívico-militar sufrida en la Argentina. Calificada como de máxima seguridad, estaba bajo la directa responsabilidad de la Gendarmería Nacional, a su vez dependiente del segundo cuerpo del ejército argentino. Llegó a alojar más de 1.200 presos políticos, la inmensa mayoría sin causa judicial abierta o condenados por ilegítimos consejos de guerra. En el clima de opresión y violencia institucional que vivía la ciudadanía a partir de 1976, la cárcel de Coronda se constituyó en un laboratorio que instrumentó de manera sistemática y consecuente un régimen de castigos físicos, de aislamiento extremo y de humillaciones. Estaba todo planificado y todos los que estaban ahí estaban preparados para eso, para destruirte, psicológicamente, moralmente, a los golpes, con el encierro, verdugueando a tu familia, haciendo los abusos más increíbles con nuestras mujeres, con nuestros hijos pequeños. Un plan de destrucción física y mental de los compañeros que todavía dentro de la cárcel resistían. Sobre todo para quebrarnos ideológicamente. Como consecuencia de la aplicación de este régimen, muchos de los detenidos sufrieron irreversibles daños físicos y psíquicos. Algunos de ellos llegaron al suicidio. Sin embargo, la inmensa mayoría supo enfrentar el régimen oponiendo al mismo acciones basadas en la solidaridad y la militancia. Primero, la comunicación y segundo, la solidaridad. Ya sea espiritual o material. Material con lo poco que podíamos comprar
en ese kiosquito que nos instalaban, al que no podía comprar, bueno, se repartía. Se socializaba todo, eso estaba fantástico, ¿no? Y en esas condiciones también, y eso no creo que nos salvó hasta ideológicamente a muchos, ¿viste? A mí, yo me incluyo en eso, ¿no? A la mayoría no pudieron destruirla. A la mayoría no pudieron terminar con sus planes de meterlos el odio en el corazón y en la mente para que el día de mañana fuéramos inservibles. La organización, el compromiso político y la solidaridad se transformaron en piedras angulares de la supervivencia de los prisioneros, pero sobre todo de la preservación de los valores morales y éticos que impulsaron su compromiso militante. La cuestión era evitar que el régimen nos quebrara, ¿no? Porque el objetivo de ello era aniquilarnos moralmente y psicológicamente, que si salíamos hecho un trapo de ahí, ¿no? Yo creo que ese era el verdadero objetivo del régimen de aquel entonces, ¿no? Bueno, es un punto de inflexión, obviamente, ¿no es cierto?, en la vida de uno. Haber pasado por lo que pasamos es algo muy fuerte, ¿no es cierto?, muy, muy fuerte. Y una enseñanza formidable en cuanto a los principios, a la convicción, a la ideología de uno que está cada vez más clara, ¿no es cierto? Mi mayor orgullo, y esto lo he repetido siempre, fue ser prisionero de esa dictadura sangrienta y asesina.